Buenas tardes a todos, buen jueves, buenas tardes Alicia, ¿cómo Buenas estás? tardes a todos, todas, ¿cómo están? Bien, bienvenidos y bienvenidas a Diálogos Compañeros, hoy con un entrevistado estrella. Hoy tenemos una entrevista, como siempre tenemos una entrevista que se las trae. Hoy nos va a acompañar Pablo Pinó, que va a estar hablando sobre las estéticas escolares, la educación y las formas de enseñar en pandemia. Bueno, los hemos escuchado bastante este tiempo y bueno, va a venir a acercarnos un poco sus palabras y sus miradas, siempre tan interesantes en el programa de hoy. Pero como todos los jueves, vamos a recordarles que este es un programa que estamos haciendo desde la agrupación Patria Compañera, en donde nos interesa dialogar con ustedes y con distintos actores sobre la educación y todas sus formas y todas sus patitas. Entonces, siempre nos interesa que estemos conectados. Y vamos a estar conectados hoy, Alicia, a través de qué redes sociales. Sí, nos pueden seguir en la radio, en las redes sociales de la radio Germán Abdala, tanto en Facebook como en YouTube. Y también nuestro programa, después de que pasó este día, lo pueden ver en las redes sociales de Patria Compañera, en Instagram Patria Compa y en Facebook Patria Compañera. Queremos agradecerle nuevamente, y como todos los jueves, a la radio Germán Abdala porque nos da este espacio, así que a nuestro agradecimiento hacia ellos. Y El, como siempre, también agradecerle a los compañeros del IVAP, del Instituto Bonaerense de Acción de Proyectos, que desde Florencio Varela y desde su Facebook toman este programa y lo transmiten en vivo. Y bueno, como siempre ocurre con este sistema de radio que nos ha obligado a la pandemia, tienen los programas disponibles durante toda la semana para poder seguir escuchándonos. Bien, queremos recordarles y mandarles saludos y agradecimientos a nuestro equipo. En la conducción estamos Lucila Fauda y Alicia Villa. En la producción, como siempre, Clara Rojas, Roxana Oviaga, Armando Balbuena. Y en la operación, Lucas Flores, Walter Brites, y hoy nos acompaña Pepa Benítez. Me había olvidado el apellido de Pepa. Así Muchas que gracias a los compañeros por el espacio nuevamente. Bueno, Alicia, ¿y bien. cómo vas Eh, a trabajar hoy? ¿Cómo vamos a trabajar hoy? Bueno, la idea es, ustedes saben que nosotros venimos trabajando un poco en nuestro programa acerca de las cuestiones que hacen a la escuela, a la educación como un espacio político, ¿no? Hablar de que realmente en un país como el nuestro, donde la educación es una cuestión pública, donde el Estado tiene el monopolio en materia educativa, incluso las escuelas privadas, recuerden que son escuelas del Estado de gestión privada, esa impronta, esa característica propia del Estado educador que tiene nuestro país, hace que la educación sea realmente un hecho político en la medida en que es parte de una política de Estado que según el modelo de gobierno que tengamos va a ir dando vuelta para un lado o va a ir dando vuelta para el otro. Y ese espacio educativo, digamos, vamos a decirlo más claramente, las escuelas, sabemos que más allá de lo que se enseña en las materias que componen la escuela enseña muchas otras cosas y aprendemos muchas otras cosas en la escuela que no siempre hay una intención verdadera de enseñarlos. Nosotros alguna vez conversamos con Graciela Morgade. Graciela nos decía algunas cosas de cómo se enseña la sexualidad, cómo se enseña la convivencia con el otro dentro de la escuela y que muchas veces no es algo que esté demasiado implícito. Recuerdo cuando hablamos con Sofía Tisten, Sofía también nos habló de cómo la cuestión del indígena, del migrante, eran construcciones que se venían haciendo de la escuela. Y en este programa de hoy también vamos a ir un poquito en esa línea, por ahí pensando, para seguir pensando ese carácter político de la escuela, vamos a hablar acerca de cómo la escuela educa las sensibilidades, ¿no? Cómo la escuela
trabaja con nosotros para que nosotros construyamos ideas sobre lo lindo y lo feo, lo adecuado y lo no adecuado, lo agradable o lo desagradable. Digamos, la idea es poder hablar, y para eso lo invitamos a Pablo Pino, acerca de ese mundo sensible que construye la escuela, ¿no? Eso es un poquito por donde vamos a ir hoy. Me parecía como interesante, hace un rato lo estaba escuchando como para ordenar algunas ideas, esta idea de la estética escolar y de lo que implica la escuela como un aparato ideológico, como parte del Estado, como el Estado en el territorio, y cómo pensar a partir de todo esto la reproducción de las ideologías, las formas que la escuela va moldeando de ser sociedad. Entonces me parece como un aporte o una lectura súper interesante esto de mirarlo también desde la estética, desde lo cultural, que muchas veces se nos impregnó que la cultura era solo aquello que aparecía en un libro o solo aquello que estaba contemplado por otros espacios o por voces muy acreditadas. Y se perdió de vista, y la escuela pierde muchas veces de vista, esas otras manifestaciones culturales que tienen más que ver con lo popular, que tienen más que ver con lo sentido, con lo vivido, con las formas que tenemos nosotros de ser cotidianamente, ¿no? Con esas estéticas cotidianas. Exactamente. Y si bien una cosa que le podemos preguntar a Pablo es que esta relación con lo sensible, esta relación con la estética escolar ha ido cambiando a lo largo de la historia. Tal vez ahora tengamos como una apertura hacia una estética menos homogeneizante. También es cierto que la escuela ha tratado de homogeneizar el gusto de cada uno de nosotros, ¿no? Esta idea de que, no sé, la música clásica es mejor que la cumbia, o esta idea de la construcción del sujeto blanco, de las personas que son blancas, de las personas caucásicas. El mismo Sarmiento lo decía, como la raza más acabada, y los demás, bueno, como que les falta algo. Y esta idea de la sensibilidad de la estética se manifiesta en cosas muy, muy chiquititas, ¿no? Esta idea de que, por ejemplo, decirle color piel al lápiz rosado, ¿no? Como si no hubiera otros colores de piel. Pero son cosas que se instalan en la escuela. En la escuela nosotros aprendemos a decirle color piel al color rosa. Entonces, fíjese cómo hay a partir de una operación estética, nuestra sensibilidad, esta idea de ser sensibles hacia ciertas cosas, también es una idea política, también es un hecho político, ¿no? Y la escuela, como bien decías vos, Lucila, bueno, como aparato ideológico, trabaja sobre eso. Sí, sobre eso y sobre nuestras subjetividades, sobre esa sensibilidad, esa subjetividad que construimos cotidianamente con el otro. Y cómo muchas veces esas subjetividades que se transforman en estéticas reprimen o silencian voces de los niños, voces de los adultos que transitan esos espacios escolares. Pienso en otras formas de la cultura, pienso en los migrantes, pienso en los pueblos originarios, pienso en los barrios populares, pienso, por ejemplo, en la cumbia como expresión de lo popular, que muchas veces en la escuela es totalmente relegada como una expresión musical, en la escuula y en todos lados, Hoy hablábamos más temprano de que una banda de cumbia no aparece en la parte de cultura, sino aparece en las partes de espectáculos. Y sin embargo, si uno entreteje y desarma las letras y las músicas de la cumbia, hay mucho por decir y mucho que tiene que ver con la sensibilidad, la estética y las formas que tenemos de ser sociedad. Entonces, la escuela muchas veces niega todo eso, pero también me parece que en el último tiempo empezaron a aparecer como cosas que vienen, movimientos pedagógicos, docentes que vienen con otra cabeza, porque entienden que la educación es un acto político y rompen con esos esquemas y esos cánones tradicionales y le habilitan a que todo esto suceda dentro del ámbito escolar. Exactamente. Y tal vez si podemos preguntarle a Pablo, le vamos a preguntar también, ¿cuál es esta diferencia entre la idea de educar en una determinada sensibilidad o educar en determinadas emociones, ¿no? Porque también ese es como un discurso que apareció mucho en los últimos años, el tema de las emociones, y bueno, por ahí
también es un tema como para poder analizar esta idea que, bueno, que venimos un poco desarrollando en los programas que hicimos hasta ahora, que tiene que ver con ese carácter político de lo escolar, que es muy distinto a hablar de lo partidario, que es muy distinto a hablar del adoctrinamiento, bueno, y de muchas cosas que se andan diciendo por ahí en todos lados. Lo que sí nos importa reconocer es la escuela como espacio político, no solo porque es una política pública de Estado, sino también porque ahí acontecen hechos que hacen a la lucha política por ver quién puede imponer una visión de mundo, ¿no? Y eso es lo que la educación de la sensibilidad también hace en esa lucha por la imposición de visiones. ¿Qué les parece si pasamos a la sección noticias? Me parece fantástico. Roxana, ¿andás por ahí? Porque hola, compañeras, ¿cómo están? Acá estamos. ¿Cómo estás, Roxana? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, hoy elegimos darle relevancia a dos cuestiones que están sucediendo. La primera tiene que ver con la provincia de Neuquén. Neuquén está atravesando un conflicto porque el gobernador no paga los salarios, ha ido pagando salarios en cuotas, y además no hubo ninguna recomposición salarial en lo que va del año. Nosotros tenemos el testimonio de Marcelo Guagliardo, que es el secretario general de ATEM, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, que nos cuenta cuál es la situación. Nosotros estamos hoy aquí en la Casa de Gobierno, espacio que ocupamos desde el lunes a las 9 de la mañana. Estamos transitando ya el cuarto día y hemos iniciado en horas de esta mañana un ayuno, profundizando esta permanencia aquí, que está acompañada en las puertas del interior de la Casa de Gobierno por compañeras y compañeros de nuestra organización y decenas de organizaciones sociales, partidos políticos, organismos de derechos humanos, la Confederación Mapuche, que suman su apoyo, respaldo, adhesión y solidaridad al reclamo que estamos haciendo los maestros y maestras de la provincia. Nuestro pliego hoy presentado al gobierno tiene que ver con la constitución de una mesa de negociación que discuta el salario de este año que se termina. Una discusión que se suspendió en marzo cuando inició la pandemia, que no se ha podido retomar y que está terminando, ya estamos en diciembre y todavía el gobierno de la provincia no fija una fecha ni plantea una posibilidad de discutir cómo finalizan los sueldos de los trabajadores en la administración pública y en particular de los trabajadores de la educación, con una inflación en nuestra provincia que va a estar por encima del 35% y salarios que quedaron congelados a diciembre del año pasado. Por eso estamos acá. Cuando ingresamos el lunes todavía no sabíamos cómo se iba a cobrar el aguinaldo, que en el mes de julio se pagó desdoblado, lo terminamos de cobrar en el mes de octubre, y había muchas sospechas y había una enorme incertidumbre en nuestras compañeras y compañeros de que este nuevo aguinaldo sucediera lo mismo. Vinimos acá, hicimos el planteo, antes de esto se hicieron infinidad de denuncias y de exigencias al gobierno provincial, bueno, en definitiva se terminó confirmando que los aguinaldos se van a pagar como corresponde y como debiera ser siempre dentro de este mes y de manera completa. Pero no obstante ello queda esa mesa de negociación que estamos reclamando. Por eso vamos a permanecer aquí el tiempo que sea necesario, sosteniendo el ayuno de la permanencia afuera de la Casa de Gobierno, hasta tanto el gobierno de la provincia de Neuquén, el gobernador Gutiérrez, la provincia más rica de la Argentina. Tenemos una población muy pequeña con un enorme presupuesto provincial. Sin embargo, en estas condiciones, mientras 20 provincias en Argentina generaron instancias de discusión con sus trabajadores, 4 no lo hicieron. Entre ellas está la provincia de Neuquén y por eso estamos aquí. Así que les agradecemos que difundan esto. Estamos en horas decisivas porque claramente el conflicto debe resolverse a la mayor brevedad posible. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, compañeros. Bueno, acá nos contaba la situación a la que nosotros, por supuesto, adherimos y le damos nuestro espacio para la discusión y vamos a seguir atentos a cómo se van desencadenando todas las cosas. Bueno, ahora nos venimos a Provincia de Buenos Aires para más o menos contarles la situación por la que están atravesando los estatales de la Dirección General de Cultura y Educación. Para eso tenemos el testimonio de Diego Makedonsky, que es de la agrupación 25 de septiembre de ATE Verde y Blanca,
que nos cuenta cómo es la situación acá en provincia de Buenos Aires. Bueno, como todos sabemos, este ha sido un año muy duro, un año singular para el cual no había carta de navegación. Venimos, como todos sabemos, de 4 años de arrasamiento de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. No fue la excepción al Estado Nacional y al resto del Estado provincial. La era vidalista nos ha dejado diezmados en términos de derecho, en términos de organización institucional, y este año nos enfrentábamos al desafío de recuperar todo el retroceso que habíamos sufrido. Encontró la pandemia, todo se hizo mucho más dificultoso y también, tenemos que decirlo, los trabajadores y las trabajadoras no hemos sido lo suficientemente escuchados como hubiésemos esperado. Sin embargo, consideramos que se están haciendo esfuerzos muy valiosos y al día de hoy nos encontramos discutiendo en paritarias sectoriales unas históricas demandas que son el pase a planta de todos los compañeros y compañeras precarizadas y el blanqueo de sumas en negros que nosotros veníamos acumulando hacía muchísimos años en calidad de horas extras u otros ítems que conformaban lo que nosotros denominamos una compensación salarial, que hoy estamos discutiendo reemplazarlas por una bonificación, que sería lógicamente en blanco con aportes. Dicho esto, sin embargo, tenemos que aclarar que, por ejemplo, sigue habiendo cosas que resultan insuficientes y que entendemos que la gestión tiene que escuchar a los trabajadores y las trabajadoras. Este régimen de bonificaciones estaría atado exclusivamente a un régimen de 40 horas, pero hay regímenes de menor cantidad de horas, como un régimen de 30 horas, lo que forzaría básicamente a todo el mundo a pasarse a un régimen de más carga horaria. Esta situación nosotros la consideramos injusta porque hay muchísima cantidad de trabajadores y trabajadoras que actualmente prestan servicios en regímenes inferiores, y lo cual abona también el hecho que ante los salarios históricamente magros que tenemos en la Dirección General de Cultura y Educación, esto sirva también como posibilidad para tener otros trabajos. Cuestión que si nos fuerzan a pasarnos a todos un régimen superior, empezaríamos a tener todo grado de incompatibilidades que nos imposibilitarían esa salida, porque los salarios aún siguen siendo muy bajos, aún con esta bonificación. Celebramos que estemos discutiendo el blanqueo de estas sumas en negro, pero es muy importante que la gestión entienda que de ningún modo cualquier medida que tomemos puede ser regresiva en términos de materia de derecho laboral. En todo el mundo la tendencia es a bajar la carga horaria, no a subirla. Entonces entendemos que la misma no tiene que ser solamente para un régimen horario, sino que la misma debería afectar a la totalidad de los regímenes horarios. Así que estamos dando esa discusión y esperamos que la gestión tenga la sensibilidad que no siempre nos acompañó durante este año, y esta vez entienda la importancia que tiene para nosotros este planteo. Bueno, vamos a ir siguiendo de cerca este tema. Le agradecemos a todos los compañeros de la agrupación 25 de septiembre de Educación, en especial a sus referentes, Silvia Bardés, Marcelo Ardetti y bueno, Diego, que nos dio el testimonio. Y bueno, me despido hasta el próximo jueves, compañeras y compañeras, con un grito bien fuerte de que sea ley. Nos vemos. Nos vemos, Rosana, gracias. Hoy rapidita las noticias porque ya está con nosotros el entrevistado, Alicia, que si querés lo podemos presentar. Mientras vamos saliendo de las noticias rápidamente y entrando a la entrevista, es un orgullo y una gran alegría que nos acompañe en el programa de hoy Pablo Pinó. Pablo es profesor de la Universidad de Buenos Aires, doctor en educación, magíster en ciencias sociales, egresado de la Flaxo. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, director del Departamento de Ciencias de la Educación de la UBA, y mirando curiosidades de las biografías de la gente, hoy estaba viendo que tu texto, Pablo, La Escuela como máquina, dentro del libro La Escuela como máquina de enseñar, tu texto es uno de los textos más leídos dentro de la formación docente
Aunque la gente todavía a veces no siempre entiende la metáfora del camello, pero bueno, sabemos que es uno de los textos más leídos. Así que bueno, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hola a todos, hola a todas, la verdad que gracias por la invitación, qué bueno que hagan un programa. Así que bueno, la verdad que un gusto estar aquí y acompañando la cuestión. Muy bien. Bien. Bueno, queríamos comentarte un poco, Pablo. Nosotros venimos trabajando en nuestro programa, hace varios programas, esta idea de pensar la educación como un hecho político. El debate se acrecentó mucho más después de las declaraciones de Acuña, entonces es un tema con el que venimos trabajando hace poco. Pero siempre tratamos de pensar cómo en este hecho político que es la escuela, también pensar en su carácter preformativo y cómo más allá de lo curricular han aparecido, hay millones de instancias en la escuela que también son educativas y que tienden a educar a las personas que atraviesan por el espacio escolar. Hablamos de cómo se educa una determinada sexualidad, hace poquito con Graciela Morgade, hablamos de cómo se construye una visión sobre el otro cultural y hablábamos sobre eso con Sofía Tisted, y una cuestión que nos pareció muy interesante hablar, sobre todo en un momento en el que aparecen discursos sobre la sensibilidad, las emociones y todo esto, de alguna manera, plantearte la pregunta y conversar un poco acerca de cómo se construye en la escuela la sensibilidad, ¿no? Cómo la escuela, como dicen ustedes en el libro que has compilado vos, es una suerte de máquina estetizante que va construyendo sensibilidades en la escuela y que esto tiene una historicidad también, ¿no? Así que por ahí nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo es este tema, cómo lo han investigado. Bueno, a ver, no es casual que hayas nombrado el texto La máquina de educar, ¿no? Es que ¿por qué triunfó la escuela? Se lee mucho porque tiene muchos años también, no hay que decirlo. La idea es que a veces la persistencia es un texto de comienzos de los 90. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Bien, y ahí en ese escrito joven, con dos queridos compañeros como Marcelo Caruso y Les Dussel, con quien escribimos el libro allá, hay una pregunta que aparece en el libro, que es una pregunta que me sigue acompañando y tiene que ver con esto, que es ¿por qué triunfó la escuela? ¿No? O sea, ¿por qué la forma educativa escolar? ¿Por qué hay escuelas? ¿Por qué existen las escuelas? ¿Por qué en todo el mundo hay escuelas y sigue habiendo escuelas? Y es una pregunta que hacíamos entonces, que hacemos hoy, no desde la denuncia, no desde una mirada de Illich, no denunciando el triunfo, sino en algún lado si me preguntan, yo festejo que triunfó la escuela, y la pandemia me lo volvió a confirmar que el festejo es más que necesario, digamos, la capacidad de la escuela de haber mantenido y los efectos de escuela que hemos logrado por redes y por Zoom y demás. Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué triunfó? ¿Por qué convenció? ¿Por qué hay escuelas en todos lados? No diciendo que esté mal, no esa es la idea. Y es una pregunta que, como buena pregunta interesante, nos parece que lo importante no es contestarla, sino mantenerla abierta, ¿no? A ver que toda respuesta es parcial, que vamos avanzando, no queremos contestarle y ya está. No es una respuesta definitiva, sino una respuesta que avanza. Y hace unos años esta pregunta nos llevó al lado de la estética, al lado de las sensibilidades, que también, como decís vos, ahora uno empieza a pensar después, bueno, estábamos un poco en sentido, ¿no? Había toda una vuelta de lo sensible, lo emotivo, la aparición de la idea de las neurociencias, la educación emocional, digamos, ¿no? Como la pedagogía empezaba a ser conquistada, intentar por estas nuevas formas imperiales, realmente lo llamo imperiales, creo que hay una lógica de cierto grado de imperialismo en la idea de educación emocional y de supuestamente neurociencias y, no sé, hoy miraba y casi me daba risa y no es risa, cursos de neurooratoria, ¿no? Como ya no conocía, ¿no? Pero sí tiene que ver con esto de revisar la cuestión de por qué triunfó la escuela. Y una de las hipótesis con las que estamos moviendo ahora es esta, que la escuela fue una máquina estetizante, que es una frase muy de eslogan, ¿no? Muy de Twitter, muy para convocar. Ya la idea de máquina es complicada, pero bueno, estamos recuperando la idea de la escuela como máquina de educar. Esto es como un dispositivo, y no en el sentido complejo Foucaultiano, sino como algo que produce algo, de producir estéticas y producir sensibilidades, ¿no? Como en algún lado la escuela triunfó porque tuvo una dimensión estética, un registro estético. Cuando empezamos a trabajar estas cuestiones, todos sabíamos de que hablábamos de estética, pero inmediatamente hubo que empezar se complicó, bueno, empezar a definir, empezamos a leer mucho, a leer filosofía sin tampoco entender mucho, pero tratar de definir, bueno, ¿qué queríamos decir cuando decíamos que la escuela es una máquina estetizante? ¿A qué nos referíamos? Hubo primero que, con el tema estética, tuvimos que correr lo que llamaríamos, en términos académicos, dos obstáculos epistemológicos. Digamos, dos formas de pensar la cuestión que nos complicaban y que había que correr. Uno es pensar, cuando hablamos de estética no hablamos de arte, necesariamente. Obviamente uno no puede pensar la estética sin hablar del arte, pero pensar la estética escolar no es hablar del arte,
necesariamente. Y hablar de estética no es hablar de belleza, ¿no? Belleza y arte eran como dos términos que nos complicaban, que si bien no se podían sacar, nos complicaban la construcción de lo que queremos hacer nosotros. Entonces, siguiendo leyendo, buscando cosas, por un lado pensamos a la estética escolar como no como una cosa recortada, algo parecido al tema de la educación emocional, me he dado cuenta el otro día, sino como una dimensión que aparece en la cuestión. No es algo específico, no es un tema curricular. Si bien hay materias específicas, hay espacios específicos como arte o aseo y presentación, digamos, ¿no? La idea de la limpieza y la presentación, el registro estético como un registro que atraviesa la totalidad de la experiencia escolar. Yo puedo mirar desde la estética escolar al currículo, formación docente, es como una forma, un prisma para atravesar la totalidad de la vida escolar. Y nos cruzamos por ahí, en estas cosas de libros, con un libro de un historiador uruguayo, tiene muchos años ya, Jorge Barrán, que es la historia de las sensibilidades en Uruguay. Y donde Jorge Barrán, un libro realmente maravilloso, lo que dice Barrán es que contra la historia y las mentalidades europeas, él intenta hacer una historia de sensibilidades latinoamericanas. Uno puede discutir un poco esa mirada tan dicotómica, pero bueno, la idea de recuperar que, para explicar lo que pasa en esta parte del mundo, tal vez la categoría sensibilidad es más rica o interesante que la de mentalidad, ¿no? Contra la mentalidad europea, la sensibilidad latinoamericana. Insisto que es un poquito reduccionista, pero que es interesante. Y también nos encontramos con otra pensadora, una historia del arte mexicana, Katia Mandoki, ¿no? Donde ella habla de la estética como la estética cotidiana, la estética como esta cosa del registro. Entonces, un poco tomando estas ideas, leyendo pedagogía y cosas por el estilo, empecemos a pensar esta cuestión de la estética, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estética escolar? Esto, como la estética tendría que ser, es el conjunto de oportunidades por el cual a ciertas sensaciones le damos un juicio de valor y lo volvemos una sensibilidad. ¿Qué estoy explicando? Nosotros percibimos el mundo mediante los sentidos. En nuestra cultura, los 5 sentidos, que por algún motivo la escuela nos enseña muy rápido. En otras culturas hay otros, pero digamos que en nuestra cultura los 5 sentidos, que aprendimos rápidamente en la escuela, que aprendimos muy rápidamente, nosotros percibimos el mundo, nos conectamos con el mundo mediante los 5 sentidos. A estas sensaciones, ¿sí?, se le aplica un juicio de valor, una sensibilidad. ¿Sí? El sujeto dice, me gusta, no me gusta, o me siento defendente. Me agrada, me desagrada, me siento defendente. Esta sensación produce una respuesta del sujeto. ¿Entiendes? Esa operación es la operación estética. Es la operación por la cual una sensación se vuelve una sensibilidad. ¿Por qué algo me parece bello, por ejemplo? O ¿por qué algo me parece feo? Si sigo avanzando en esto, y es interesante para pensarlo, hay algunas cuestiones que dicen, bueno, que esta sensibilidad es, perdonen que voy con la filosofía, pero creo que es interesante, porque son cosas que están jugando acá atrás en la educación todos los días. Una mirada más platónica, que lo que dice es que esa sensibilidad es un producto del objeto. Voy a la belleza. El objeto es bello, un objeto es bello porque es bello en sí, es una característica del objeto. Kant va a venir mucho tiempo a decir, no, en realidad un objeto es bello porque hay un sujeto que dice que es bello. ¿No? La sensibilidad es una aplicación del sujeto. El sujeto racional, moderno, cartesiano, pasa por Kant y dice, esto es bello porque yo digo que es bello. No es algo del objeto, sino que es una característica, un juicio de valor que le aplica el sujeto al objeto. Luego va a venir Bourdieu, mucho tiempo después, a decir que en realidad esto tiene que ver con, es una operación colectiva, es lo que él llama la distinción. Digamos, hay algo de la división de clases se va en la cuestión. Los gustos tienen matrices culturales y sociales, ¿sí? Hay trabajos en la distinción muy lindos que nos sirvieron, es un libro muy interesante, el libro de Bourdieu, donde dice, lo trabajamos en clase, ¿no? Le preguntamos a los alumnos, bueno, piénsenlo ustedes, ¿no? Ahora que se usa tanto capital cultural, capital cultural, capital social, estos problemas de las capitales y demás, que está también de bueno, cuando los sectores populares consideran que un mueble es lindo, es bueno, cuando les produce cierta sensación agradable y cuando el sector es cultos. Bueno, o con la comida, ¿no? Cuando los sectores populares consideran que una comida es buena, es agradable. Cuando es potente, grandota, un guiso, nutritiva, sabrosa, ¿no? Y cuando los sectores cultos, sectores altos, consideran que una comida es rica, bueno, cuando está bien hecha con ciertos ingredientes, ciertas presentaciones. Bueno, Bourdieu dice que estas marcas estéticas, ¿no? Los muebles, ¿qué tipo de muebles compran los sectores populares? Muebles duros, resistentes, fuertes, y los sectores cultos de diseño. Bueno, Bourdieu dice estas marcas estéticas tienen orígenes de clase. Nosotros tratamos de recuperar esta idea, pero pensamos que en realidad es un poco más complejo, y lo que empezamos a ver es que, en cierta forma, las sensibilidades que tenemos las produjo la escuela. Que una de las funciones de la escuela, ¿no? Que en algún lado la lógica, civilización y barbarie del siglo XIX,
digamos, ¿no? La matriz sarmientina, la producción de la escuela, uno puede pensarla en clave sensible. Se buscaba que los colectivos de gente a la cual la escuela era entregada se emocionaran con lo mismo, compartieran emociones colectivas. Ustedes ponen la idea del nacionalismo, ¿no? Había que lograr que una cantidad de gente al escuchar cierta canción se emocionara. Al ver cierta cuestión se enojara. Al ver ciertas cosas fuera indiferente, digamos. Lo que pensamos es que en algún lado la escuela fue muy potente en eso, en producir estas sensibilidades colectivas, ¿no? Que por qué nos emocionamos cuando escuchamos esto. Miren el efecto la semana pasada, el fallecimiento de Diego Maradona. Bueno, uno puede ver ahí cómo hay algo, yo no sé si tal vez de lo escolar, pero esta idea de los colores, de la... Bueno, esto es producido. Lo que queremos trabajar es cómo la escuela produjo una cierta sensibilidad especial. Digamos, hay una idea y fue parte de su triunfo, ¿no? Que las sociedades modernas, para poder expandirse, los grupos tenían que compartir una sensibilidad común, ¿no? Esto es lo que hablamos cuando pensamos de que hablamos de estética escolar, ¿no? Fue medio resumen, pero espero que se haya podido entender. Sí. Bien, Pablo, y también lo que nosotros veníamos como conversando y siguiendo en este contexto de pandemia y en este contexto en donde tanto se discute sobre la forma de enseñar, la forma de aprender, la politicidad del acto educativo, este contexto nos obligó indefectiblemente a pensar de otras maneras los procesos educativos. Y un poco preguntarte o que podamos reflexionar sobre cómo te parece a vos que este contexto cambió, transformó, o si cambió algo en algo. No estoy escuchando, espera un cachito. Sí, cómo no. Espera un cachito, estoy con problemas de comunicación. Tranquilo, Pablo, no pasa nada. Ahí estamos. Esto nos suele pasar, nos han pasado cosas peores, Pablo. No nos han funcionado los videos. Ahora, me escuchan ahora, disculpen, la tecnología no les escucho nada, todo nos ha pasado, han aparecido cosas, se me apagaron unos auriculares, tengo que agarrar los otros, no lo hice a tiempo, obviamente. Les pido mil disculpas. Te escuchamos perfecto. Ahora estamos. Sí, les pido que me repitas rápidamente la pregunta, disculpame. Sí, lo que charlábamos, lo que te estaba preguntando era puntualmente en este contexto de pandemia y donde tanto se discute en la educación como un acto político en función también de todo lo que vos venías mencionando, ¿cómo crees que si se transformaron o si se pueden transformar las formas de aprender y enseñar de acá a futuro en las escuelas? Suponemos que está pasando eso, digamos. A ver, cuando decimos que la educación es política, lo que estamos diciendo simplemente, no hablamos de lo político, es la idea de que no hay una regla objetiva para establecerlo, ¿no? Contra eso, simplemente decir político que siempre es una toma de posición. Siempre hay un sujeto que dice, voy por acá y no voy por allá, prefiero esto que aquello. Eso es contra la idea de que existiría alguna vara externa, objetiva, correcta, para decidir, cuando decimos que algo es político, decimos que eso es mentira, que uno va a intentar, va a buscarlo, va a fundamentar, pero que siempre todo es político, la educación es política porque implica una toma de posición, ¿sí? Y es esto, digamos, y que cuando uno está haciendo algo es político porque está tomando una posición, es tan sencillo como eso, y esto atraviesa la estética. Digamos, es que algo nos guste o no nos guste, es un hecho político, tiene una dimensión política en tanto y en cuanto implica una decisión y en tanto y en cuanto le puede cambiar o no la vida a los sujetos, ¿no? Digamos, no es lo mismo, no es un problema simplemente de la libertad de pensamiento, que está muy bien, sino que además de la libertad de pensamiento, está el tema de que cuál de esos pensamientos guía la acción. Digamos, estamos con el pañuelo verde, ustedes decían, bueno, uno puede pensar lo que quiera, por supuesto. El tema es cuál de esos pensamientos es el que decide lo que se hace. Y ahí la cosa es más complicada, y esa es la dimensión política. No, uno puede, por supuesto, pensar lo que quiera. El tema es qué se hace. Y generalmente lo que pasa es que el intento de mantener a todos contentos implica no cambiar nada, ¿no? Generalmente cuando uno cambia algo y alguien tiene que sentirse molesto. Y si no, no se cambió. Digamos, hay una idea de la producción de cierta lógica. Volviendo a la pandemia, y estamos mirando, ¿no? La pandemia nos enseñó mucho, ¿no? Hay muchas cosas que aprendimos con la pandemia. La pandemia nos jugó, me parece a mí, como lo que dicen los viejos positivistas, en un laboratorio ex post facto, ¿no? O sea, cuando uno empezaba a investigar sociales hace muchos años, te decían que por motivos éticos todo esto cambió. En ciencias sociales muchas veces no se podía hacer experimentos, no había un laboratorio, no podían andar matando animales o cosas por el estilo. Lo que uno podía en todo caso ver ex post facto, o sea, después que el hecho pasó uno puede analizarlo. Esto no pasó, no queríamos provocar una pandemia, pero ya que pasó,
lo peor que podemos hacer es no aprovechar, tascar conocimiento de esto. No hemos atravesado una situación muy complicada, sería un error enorme no aprovechar para aprender de esto. Y me parece que la pandemia nos enseñó muchas cosas. Una es una muy básica y muy interesante, que es la impresionante capacidad de respuesta que tuvo el sistema educativo. Contra todos los diagnósticos que planteaban que el sistema era lento, aburrido, repetitivo, monótono, clochica, el sistema demostró, y cuando digo sistema, digo los docentes y las docentes que lo habitamos, estoy hablando de los sujetos concretos que ahí estuvieron, alumnos, estudiantes y demás, demostraron una capacidad, una plasticidad que ningún diagnóstico previo podía anticipar. Ni aún los diagnósticos más optimistas planteaban que el sistema educativo iba a responder con la rapidez, con la capacidad con la que respondió. Por supuesto, estaba enfrentando una pandemia, digamos, pero en ese contexto, el sistema educativo, esto aprendimos con la pandemia. La plasticidad y la capacidad de respuesta del sujeto educativo. Y lo vuelvo a decir esto, no, el sistema son los sujetos que lo habitamos. También aprendimos con la pandemia algo que también sabíamos, pero hubo que decirlo más fuerte, que es, en un contexto de aumento de desigualdades, una vez más el sistema educativo jugó como una red para que estas desigualdades fueran menores, ¿no? Mientras explotaba la sociedad, las desigualdades se avanzaban enormemente, el sistema educativo jugó una vez más para contener estas desigualdades, no profundizó las desigualdades, sino que trató de ayudar que las desigualdades fueran menores. Digamos, es una tendencia histórica del sistema que el sistema logró mantener. Aprendimos también dos cosas muy importantes, que docente no se nace, docente se hace. Que obviamente hay saberes específicos, todos los padres han aprendido que no era tan fácil ayudar a los chicos, digamos, ¿no? Todo, digamos, esta idea, hay saberes específicos, hay una formación, no alcanza con el voluntariado de Vidal, no alcanza con la buena voluntad, hay saberes específicos, existe la formación docente, la formación pedagógica. También aprendimos que tecnología no es sinónimo de enseñanza, contra la idea que nos vendían de los programas que enseguida todos los chicos aprendían y más, hemos visto que no alcanza, si bien la tecnología es más que necesaria, ¿sí? Con la tecnología solo no alcanza, digamos, y hemos aprendido más cosas, ¿no? Pero estoy como resumiendo las cosas que nos enseñó la pandemia, y lo que, insisto, tenemos que el año que viene, cuando podamos volver, hay que volver con todo esto en la mochila, habiendo aprendido todo esto, ¿no? No pensando que no ha pasado nada. Sí. Tenemos muchísimos comentarios, Pablo, de la gente que nos está escuchando en el programa. En general, la mayoría agradece mucho la explicación que hiciste acerca de la idea de sensibilidad y sobre todo esta idea de neutralidad o no neutralidad, también un poco la novedad de un tema que por ahí no todo el mundo se ha metido en él. Y hay una pregunta casi inevitable que anda dando vuelta entre los chats, y es saber un poco cuál es tu posición, qué te pasó a vos cuando escuchaste los comentarios de la ministra Acuña. Sabemos que estuviste en un programa de televisión que te costó bastante hablar, que no te dejaron mucho, pero bueno, acá te vamos a dejar hablar porque, bueno, es de interés. Mira, digamos lo que sabemos. A ver qué pasó. A nadie, no me asombró, empecemos por el comienzo, tristemente no me asombró, digamos, no dijo nada que no supiera qué pensaba y qué iba a decir, y que es la lógica que guían las políticas educativas del PRO, ¿no? Fueron a nivel nacional durante 4 años, fueron en la provincia también, y en la ciudad las padecemos hace 13 años. A mí me asombra la cuestión en la ciudad que hablan como si hubieran llegado ayer, ¿no? Que son gobiernos, ya, digamos, el diagnóstico que hacía, más allá de cómo estar de acuerdo o no, pareciera que era alguien que no tenía la más mínima responsabilidad en el diagnóstico que estaba haciendo, ¿no? Sí, con 12 años de gestión. 14 más, tienen 12 años, 14, casi 14, no, para 14, no, 13 años, uno se pierde con los años. Sí, 2019, exactamente. Con 13 años de gestión, y ella con 7, ella con 5, perdón. La verdad que eso es una cosa interesante, ¿no? Llamativa, que se habla como si no hubiera ninguna responsabilidad, no veníamos a más de 4 años de gestión del mismo partido político a nivel nacional, digamos. Esto es interesante. Después está diciendo lo que en algún lado el público quiere escuchar, digamos, esta idea de maltratar a los docentes, pensar esta idea del capital cultural, ¿no? Digamos, un uso un poco, vamos a decir, profano, para ser educados del concepto, ¿no? Y no me llama la atención, ¿no? Hay esta hipótesis de que primero que existió una escuela buena donde no se adoctrinaba o cosas por el estilo, digamos, a mí me da, qué sé yo, risa. El domingo el diario La Nación sacaba en la tapa el tema de adoctrinamiento, el diario cuyo lema es una tribuna de doctrina, ¿no? El diario cuyo lema es La Nación será una tribuna de doctrina,
la palabra está en el lema del diario, planteaba el adoctrinamiento como algo malo, dejando de lado que no se puede, digamos, es muy difícil lograr que se te polemice la cuestión, ¿no? Estamos en unas épocas donde se suponen respuestas rápidas, inmediatas, certeras, al estilo educación emocional, ¿no? Como verdades así, como haikus que uno sigue pensando y saca deduce verdades. No más que esto, no, a nadie puede llamar la atención, ¿no? Estas barbaridades, estos elementos racistas, estos temas, bueno, la denuncia, ¿no? Plantear que los padres denuncien, ¿no? Sí. Y además no se planteaba que los padres denuncien, que es una palabra un poquito complicada en la historia argentina, hechos, por ejemplo, de maltrato de género, sí, de violencia, sino supuestamente una imposición ideológica, que además, de última, está pidiendo que se denuncie la imposición ideológica de la mirada ideológica que tienen los currículums que existen en la ciudad. Digamos, en algún lado, en algún lado el discurso oficial, ¿no? Los maestros cuando están imponiendo ideología, no hacen más que están enseñando lo que dice el currículum que enseñan, ¿no? Pero, claro. Pero también son quizás también son estéticas de la comunicación, porque esas formas de comunicación también generan unas sensibilidades que calan quizás en otros lugares y tan hondo como caló la escuela. Sí. Parece que ahí hay como una lectura para hacer en conjunto. Sí, hay una cuestión ahí de poder, digamos, yo casi este programa que estuve en Intratables, ¿no? Yo estuve casi al final y más, pero bueno, miré el programa que no lo miro nunca. Pero estuvieron 1 hora y media hablando del impuesto a la riqueza. Y yo casi, en el momento, si tuviera tiempo, lo iba a tomar. Eso es una cuestión ideológica. No es ni un impuesto ni a la riqueza. Y hace 1 hora y media que ustedes están hablando del impuesto a la riqueza. Digamos, esto es una cuestión ideológica. Intentando convencer a la gente de que pasó algo que no sucedió. Nada, no llegué. Me cortaron el tiempo y bueno. Pero me parece que eso es, que es interesante como una dimensión de... Es complicado, es muy difícil. Los discursos del odio han sido muy eficaces. Pero sí, como decía antes, uno tiene que seguir confiando en la escuela, que en las escuelas se siguen haciendo otras cosas, se producen otras cosas, están los compañeros y compañeras ahí tratando de enseñar a los chicos a pensar, y pensar es eso, es poder cuestionar las cosas que sabemos. O en última instancia es seguir pensando lo mismo, pero con argumentos, no porque sí, no porque puede o no por enojo, ¿no? Digamos, claro. Eso tiene que ver con la producción de conocimientos, con que los sujetos pueden realmente hacerse cargo de lo que piensan, pueden fundamentarlo, pueden someterlo a debate. Bueno, no es la idea que muchas veces se quiere, pero por ahí creemos que hay que seguir avanzando. Perfecto. Bueno, Pablo, te agradecemos un montón tu participación en el programa. Bueno, teníamos ganas de escucharte ya desde el jueves pasado, así que te agradecemos que hayas estado hoy. Y bueno, seguramente en algún momento del año que viene te vamos a volver a convocar. Tenemos va a ser un gusto. Comentarios y saludos de compañeros de que nos escuchan en general de todo el país. Así que muchísimas gracias por haber venido de alguna manera a nuestra radio. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, muy interesante, ¿no? Esto, me quedé como regulando con lo de las estéticas y las sensibilidades, y como Nobleza Obliga, mis formaciones en comunicación, nada, me parece como interesante recuperar esta idea de cómo la comunicación también es educación y cómo los medios de comunicación todo el tiempo nos imponen formas de pensar. Claro, exactamente. Escribía que los medios eran aparatos ideológicos, y digo, vaya si no lo son. Claro, claro. Y me parece que además, por ahí mirando esto, tomemos al mismo Althusser, ¿no? Que habló en los años 60 de los aparatos ideológicos, tal vez hoy en día hablaría más de la sofisticación de estos aparatos, digamos, de alguna manera. Y hay algo que a mí me parece muy interesante, es que probablemente haya una sensibilidad construida por los medios de comunicación que permitió que los dichos de una persona como Acuña nos hayan parecido horribles a algunos y agradables a otros, de la misma manera que la escuela construye una sensibilidad para que, no sé, nos parezcan más agradables determinados personajes y nos parezcan más desagradables otros, ¿no? Sí, pero dio la casualidad, no, justo a partir de la noticia del fallecimiento de Maradona, aparecen otro montón de discursos que van en línea
y no es el discurso de Doña Rosa o la señora del comedor. No. Es el discurso de cierta élite gobernante, de ciertos grupos de derecha, o de ciertos personajes que tienen una notoriedad pública, que algunos dicen lo que se les viene en gracia, pero que aparece de fondo en esta sensibilidad que se construyó en algún lado. Y se construye en los medios y se construye en la escuela. Exactamente. Pero me parece que esa construcción social de la sensibilidad que hablaba Pablo, en definitiva es una construcción de una mirada sobre el mundo. Entonces, mientras para muchos Maradona encarna el sujeto popular, el que tiene conciencia de clase, el que con sus palabras y con sus actos hermanó a un montón de sujetos en una perspectiva mucho más emancipadora, para otros es un drogón, es no sé qué. Y ahí hay una posibilidad. Yo creo que, por ejemplo, lo que se dio con el partido de rugby de los Pumas el fin de semana fue realmente el mejor ejemplo de cómo está siendo determinada la sensibilidad de las élites aquí en Argentina, cuya sensibilidad lo lleva a despreciar al sujeto popular que es Maradona, ¿no? Entonces me parece, Perdón, Ali, el sujeto popular que es Maradona, aquella persona que estudia para ser docente, aquella persona que trabaja en su casa o en una casa de familia, o aquellos profesionales que eligieron otros campos de su intervención, digamos, de su trabajo. Entonces, y una última metáfora de esto, antes de que entre Armando, fíjense que en la ciudad de Buenos Aires, el personal de salud solo se considera profesionales a los médicos y las médicas y no a los enfermeros y enfermeras. Y eso también es una sensibilidad hacia un sector que construye una insensibilidad hacia otros, ¿no? Eso es una situación. Sí, en el sistema médico en general pasa un poco eso. El sistema médico es bastante heavy. Bastante complejo, sí. Exacto. Pero bueno, llegó el momento de darle la bienvenida a Armando Balbuena, que hoy viene con unas cuantas efemérides. Y un cierre. Hola. ¿Cómo estás, Armando? Buenas tardes, Lucila y Alicia. Bueno, ¿cómo están? Te saludamos ya. A dúo te saludamos. Sí. Me parece perfecto. Che, qué buena entrevista con Pablo, ¿no? Realmente es un personaje que da para hablar un rato largo. Y además le encanta hablar. Eso es importante. Bueno, vamos por efemérides. De esta semana. Arrancamos con el 30 de noviembre, Día Nacional ¿de qué? Del mate. Tomá, ahí estamos. Toma mate. Estos muchachos de la UAR y de los Pumas tomarán mate, vayan a saber, ¿no? Mejor ni preguntárselo. Uno se lo imagina de todas maneras, ¿no? Y el 30 de noviembre fue instituido como el Día Nacional del Mate en conmemoración a la fecha del nacimiento del primer gobernador de la Gran Misiones, ¿sí? En la época de 1815-1819, llamado Andresito Guazurarí, ¿sí? Porque fomentó y dio gran impulso a la producción y comercialización de la yerba mate. Ahí, por supuesto, se ha escrito y se escribe un montón sobre estas cuestiones. También Eduardo Galeano le dedicó una crónica, un párrafo de su forma tan particular y agradable de escribir, diciendo que terminaba ese texto diciendo que la yerba mate despierta a los dormidos, corrige a los haraganes y hace hermanas a las gentes que no se conocen. ¿Qué tal? Hay se me viene a la memoria ahora otra cuestión ya no tan anecdótica, sino que tiene que ver con la colonización también, y es que en la época de la colonia, los españoles, los colonizadores, que empezaron a invadir estas tierras, y en esa zona guaranítica, mesopotámica para nosotros, los colonizadores empezaron a tener enormes, episodios de descompostura, ¿sí? Vómitos, diarreas, descomposturas muy dolorosas, muchos de ellos perecieron en ese trayecto,
Y uno de ellos empezó a observar que a los pueblos originarios, a los aborígenes de esa zona, no les pasaba nada. Y consumían las mismas cosas, y sobre todo consumían la misma agua, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Los aborígenes tomaban mate. Y el tema de tomar mate con una bombilla de caña, ¿sí?, hacía que se filtrara un parásito, la larva de un parásito muy dañino en aquel entonces, y eso fue lo que se le llamó poderosamente la atención y cómo descubrieron una forma de combatir a esos malestares, ¿sí? ¿Qué tal con la yerba mate? Y tienen, por supuesto, una trayectoria hasta el día de hoy en que hay yerba para todos los gustos, ¿no? Sí. Pero bueno, en general también es un producto, además de ser un producto típico de las zonas rurales y de las zonas urbanas más pobres, también es un producto que sirve, digamos, para la comunicación, para el compartir, como sabemos decir habitualmente. Así que bueno, bien por el mate. Entonces supongo que ustedes tendrán un mate a mano. ¿Seguro? No me decepcionen ahora. Hoy no. Hoy no. Bueno, hoy no, pero en general sí, ¿eh? No faltará oportunidad de compartir unos buenos mates, entonces. Exactamente. Seguimos. Bueno, el 30 de noviembre del 55, ¿qué puede haber pasado en el año 1955? Disolución del Partido Peronista, ¿sí?, ordenada por la dictadura de Aramburu. ¿Qué hicieron para identificarse entre ellos los militantes del pueblo peronista, los compañeros, las compañeras, la gente de los barrios, dado que estaba absolutamente prohibido hablar de Perón, cantar la marcha peronista, nombrar a Juan y a Evita? Y entonces lo que hicieron fue identificarse con un ramito de no me olvides en la solapa del saco o de la prenda que tuvieran, ¿sí? A raíz de eso, Arturo Jaureche escribió un poema dedicado a esta flor, a la no me olvides, que decía más o menos así: no me olvides, no me olvides, no me olvides, es la flor de que se fue. No me olvides, no me olvides, no me olvides, volveremos otra vez. Al principio y al final de este texto. Así que miren si no era visionario don Arturo, ¿sí? Sí. Así que, y bueno, por supuesto también fue motivo de recordación de todos los espacios populares, del campo nacional y popular, del peronismo y del kirchnerismo, y que ocurre sistemáticamente todos los años, por suerte, o sea que eso está grabado en la memoria, como decía también la canción de León Gieco. Claro. Y hablando de músicos de León Gieco, más exactamente de Lito Vitale, ¿sí?, nació un 1 de diciembre de 1961. Hoy debe ser uno de los músicos más populares y más difundidos y más reproducidos de los que tenemos en la Argentina y en los países y en muchos otros países también. Cuando tenía 12 años, formó MIA, Músicos Independientes Asociados, ¿sí?, y se hizo popular en los ambientes de rock progresivo a finales de los años 70. Después participó del armado y la creación de muchos conjuntos musicales, incluyendo a su hermana Liliana, a la cantante Verónica Condomí, de quien fue su pareja, y con quien tuvieron a su hija Mariela, más conocida como M, que también es actriz y que, bueno, no tengo muchas referencias de ella desde hace mucho tiempo, ¿sí? También colaboró con Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Sí. En muchísimos temas, en los discos, El último bondi a Finisterre, Luz Belito. Y en 1988 nosotros tuvimos con Clara la posibilidad de verlo en Comodoro Rivadavia, ¿sí? Fundó el Lito Vitale Cuarteto, ¿sí?, cuyo álbum debut fue Ese amigo del alma, que se convirtió en disco de oro en España y vendió más de 200.000 copias solo en Argentina. También grabó, por supuesto, los famosos tangos con Juan Carlos Baglietto, sí, recibiendo por ello también premios Grammy sumamente reconocidos. Y otro detalle, que también tiene mucho que ver con los platenses, ¿sí? Invitó al Festival Igualdad Cultural en el año 2014, que se desarrolló en la ciudad de Paraná, al cantor platense John McInerney, más conocido como el
intérprete de la película El último Elvis. Claro. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Sí, Bueno, sí, nosotros sí, acá sí. hemos tenido oportunidad de verlo, cualquiera puede tener oportunidad de verlo siempre. A John McInerney haciendo los temas de Elvis de una manera maravillosa. ¿Sí? Ujú. Así que bueno, ahí estamos. Se nos Y también está nos ha quedando... mandado a dormir varias veces Lito Vitale, ¿no? Si nos habremos dormido con ese amigo del alma. Este amigo ¿Qué del te alma, parece? claro. ¿Qué te parece? Tal. Ni hablar. Quería solo decir una cosita aquí entre los comentarios de nuestros oyentes. Karina nos recuerda que es el Día de las Personas con Discapacidad. Y por supuesto agregamos por un modelo político activista que vea la discapacidad como una relación de opresión también, ¿no? Y por el reconocimiento a los derechos de las personas con discapacidad. Así que gracias, Karina, por recordarnos que hoy es el Día de la Discapacidad. Sí, bueno, paso un avisito parroquial si quieren. Hoy Sí. lo publicó ATE Capital, que hay una ley nacional que exige al gobierno nacional el 3% de incorporación de personas con discapacidad en su planta de personal y el 4% para el Estado de la capital federal, ¿sí? A la ciudad autónoma de Buenos Aires también, 4% es obligatorio que en su planta de personal sean incorporados personas con discapacidad. Muy bien. Diferentes, ¿sí? Perfecto. Muy Bueno, bien. no sé si tenemos un minutito más o... Sí, tenemos un minutito. Tenemos un minutito más. Bueno, el 1 de diciembre, ¿sí? Fue el golpe, esto también es histórico y llega hasta nuestros días. Ocurrió el golpe militar de Juan Lavalle sobre el gobierno federal de la provincia de Buenos Aires de Manuel Dorrego. ¿Sí? Terrible. Y esto ocurrió porque, bueno, los unitarios y las clases medias y poderosas de la capital federal, después del desastre que fue la guerra con Brasil, y para levantar el espíritu y además impedir el desarrollo de un gobierno popular como era el de Manuel Dorrego, hicieron una trapisonda y Juan Lavalle dio un golpe de Estado haciéndose cargo del gobierno en la capital federal. Manuel Dorrego huyó hacia las zonas de Cañuelas y ahí se reunió con algunos sectores que lo apoyaban y sobre todo muchos gauchos que andaban solitarios, que en aquel momento le llamaban el dicho sarmientino, vagos y mal entretenidos, ¿sí? Pero bueno, el tema es que decretaron su fusilamiento y fue el propio Juan Lavalle el encargado de fusilarlo un 13 de diciembre. Así que bueno, toda esta famosa grieta y esto de que somos todos iguales, que ya nadie se lo cree, continúa hoy en nuestros días con episodios realmente fantasmagóricos, podríamos decir. Exactamente. Bueno, así que hasta acá llegamos. Y gracias por todo, gracias Lucila y Alicia, y a todos los compañeros y compañeras, en general la audiencia que nos sigue. Que tengan una muy buena semana y hasta el próximo jueves. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Alicia, y nosotros no queremos dejar de rendir nuestro homenaje en este programa, esta semana ha fallecido Diego Maradona y no queremos dejar de hacerlo presente a través de un texto de Galeano que un compañero que nos acercó, un compañero en su lectura, así que creo que nos vamos a despedir hasta la semana que viene con este pequeño video y la semana que viene nos encontraremos a las 7 de la tarde en un nuevo programa de Patria Compañera. El compañero acá me pasan por cucaracha, se llama Roberto Zunini. Así que muchas gracias Roberto por acercarnos esta voz. Y bueno, los dejamos con el video y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Nos despedimos aquí y nos vemos también en una semana. Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del negocio del fútbol. Fue el deportista más famoso y más popular de todos los tiempos, quien rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran famosos ni populares. Este ídolo generoso y solidario había sido capaz de cometer en apenas 5 minutos los 2 goles más contradictorios de la historia del fútbol.
Sus devotos lo veneraban por los dos. No solo era digno de admiración el gol del artista, bordado por las diabluras de sus piernas, sino también, y quizá más, el gol del ladrón que su mano robó. Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podrá reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas. Mujeriego, dragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama que lo había salvado de la miseria lo hizo prisionero. Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo y el muerto de cada velorio. Más devastadora que la cocaína es la excitoína. Los análisis de orina o de sangre no delatan esta droga. El más humano de los dioses, por Eduardo Galeano.